Bienvenidos al Museo Histórico Nacional. En este primer video vamos a comenzar a hablar sobre la muestra Panorama Cándido, un artista en la Guerra de la Triple Alianza, en la cual el Museo Histórico Nacional exhibe 32 obras de su autoría, organizadas en batallas, pasajes y campamentos. Son obras de un formato horizontal, poco común para la época, en la cual Cándido López trató de detallar con la mayor rigurosidad posible tanto la ubicación de las tropas y sus movimientos, como también las características del paisaje y su vegetación, sin descuidar el carácter histórico de estas verdaderas crónicas de guerra. Las obras de Cándido López están realizadas con una perspectiva aérea desde lo alto de un mangrullo, en las cuales reflejó no solo la desolación de la muerte, sino también los adelantos tecnológicos propios de la modernidad y que distinguieron a esta guerra de las anteriores en la región, no solo por su practicidad, sino también por su capacidad destructiva. El desarrollo de la artillería, los barcos acorazados, el telégrafo, la fotografía, el ferrocarril, los globos aerostáticos, fueron claves para perfeccionar las estrategias de vigilancia y ataque. Así nos presenta Cándido su primer cuadro de la guerra a partir de la batalla de Yatay, o la primera gran batalla en territorio paraguayo, del 2 de mayo de 1866 en Estero Bellaco, donde las fuerzas aliadas triunfaron, aunque con muchas pérdidas para ambos bandos. Porque una de las cosas que tiene de interesante Cándido López es que también excedió, ¿no?, en sus retratos y en sus representaciones lo estrictamente bélico asociado a la muerte y a la batalla, para también retratar, por ejemplo, la vida cotidiana de los soldados en el campamento. Se pueden ver escenas con un nivel de detalle increíble, en el cual Cándido nos invita a ser testigos de los soldados en su vida del día a día. Podemos verlos tomando mate, agrupados alrededor de un fuego, pescando, durmiendo, conversando, en una escena que por lo general uno no asocia al devenir de la guerra, pero que indefectiblemente está ligada a ella. Un dato que es fundamental a la hora de abordar la obra de Cándido López es el hecho de que él, por haber sido un soldado, nos presenta estas obras que tienen desde ya un valor artístico incalculable, pero además tienen cierto valor de fuente histórica. Cándido López estuvo aquí, estuvo en la Guerra de la Triple Alianza y tuvo como uno de sus intereses fundamentales tratar de retratar lo más fielmente posible todo lo que sucedía a su alrededor. En esto que comentábamos antes podemos ver dos ejemplos muy claros. Acá, por ejemplo, debajo tenemos al primer y segundo cuerpo del ejército argentino preparado para oír misa, algo que uno no asocia tal vez de manera automática a la batalla o a la guerra o al conflicto bélico en sí. O, por ejemplo, aquí arriba, un hospital de sangre brasilero en el que podemos ver a las tropas, ¿no?, siendo asistidas por enfermeros y médicos en un campamento. Un dato curioso, sumamente interesante, también es que Cándido se encargó de retratar no solo a los hombres en el campo de batalla y en los campamentos, sino también a las mujeres, que muchas veces los acompañaban no solo en las tareas de logística, sino también en las de comida y enfermería. Por ejemplo, acá podemos ver claramente un caso de una mujer en la cual está ayudando, asistiendo a un hombre, probablemente un soldado, en su montaje de un caballo mientras van a cruzar el río. En el caso paraguayo, el rol de las mujeres se destacó a través de las donaciones de joyas realizadas por mujeres de la élite para financiar a las tropas de López, o como por ejemplo con el caso de las presidentas, que acompañaban a sus maridos e incluso llegaron a ofrecerse para empuñar las armas compensando las bajas de soldados paraguayos, algo que fue descartado por el presidente Francisco Solano López. Las fuerzas paraguayas luego se impusieron en la batalla de Boquerón del Sauce, el cuadro de mayor tamaño de los pintados por Cándido López, en la cual las fuerzas uruguayas tuvieron una gran cantidad de bajas. Además de sus condiciones artísticas, Cándido López contaba con otra cualidad que lo distinguía del común de la tropa: sabía leer y escribir. Por eso fue nombrado teniente primero y se le asignó un pelotón. Pero él, consciente de que no sabía manejar un arma, prefirió ser nombrado teniente segundo. En el caso paraguayo, por el contrario, la alfabetización estaba considerablemente extendida desde la época de Gaspar Rodríguez de Francia, quien había promovido la educación gratuita y obligatoria para varones de entre 7 y 10 años.
De esto dan cuenta publicaciones como Cabichuí, Centinela o Cacique Lambaré, en las cuales se ridiculizaba a la tropa aliada para mantener vivo el espíritu de los soldados paraguayos. La victoria paraguaya en Curupaití, el 22 de septiembre de 1866, fue un hito tanto en la vida personal de Cándido López como en la guerra de la Triple Alianza. Fue el último triunfo del ejército comandado por Solano López, y luego de esa derrota el ejército aliado tuvo que retroceder y no volvió a combatir por 14 meses. Fue también la batalla en la cual Cándido López sufre la amputación de su mano derecha producto de artillería de metralla. También en esa batalla van a morir dos personajes muy conocidos, uno de ellos Dominguito, el hijo de Sarmiento. El jefe uruguayo, Venancio Flores, volvió a Montevideo y Mitre retiró parte del ejército argentino para enfrentar un levantamiento federal en las provincias cuyanas y en La Rioja. En los últimos tramos de la guerra, las fuerzas aliadas, bajo el mando de jefes brasileños, tomaron la fortaleza de Humaitá, eje de la defensa paraguaya, luego tomaron Asunción e iniciaron una persecución de Solano López al interior de Paraguay. Sin más hombres para combatir, Solano López reclutó a niños de 10 a 14 años, a quienes les colocaron barbas falsas de crin de caballo para disimular su corta edad. Hoy, el Paraguay rinde homenaje cada 16 de agosto a esos pequeños mártires de la guerra, celebrando el Día del Niño. En marzo de 1870, finalmente, Solano López fue acorralado en Cerro Corá. Su cuerpo fue desmembrado y se discute aún hoy cuáles fueron sus últimas palabras: «Muero por mi patria» o «Muero con mi patria». Este hecho marcaría el fin de la guerra de la Triple Alianza. Para esa época, Cándido López había dejado atrás los campos de batalla, pero no la temática de la guerra. Dedicó meses de entrenamiento a su mano izquierda para completar aquellas obras que había bocetado en su cuaderno cuando estaba en la trinchera. Sus cuadros fueron exhibidos en 1885 en el Club Gimnasia y Esgrima, patrocinados por el Centro Industrial Argentino, en el marco del fuerte discurso nacionalista de fines del siglo XIX. Sin embargo, la crítica especializada no recibió de buena manera sus obras, ya que no se ajustaban a los cánones estéticos de la época. Finalmente, ya ahogado en deudas y con 12 hijos que mantener, Cándido se resolvió a vender sus cuadros al Estado Nacional. Pasaron por eso al Museo Histórico, destacando ya no su valor estético-artístico, sino su valor en tanto documento histórico, como soporte ilustrativo del desarrollo del Estado Nacional Argentino. Cándido López falleció el 31 de diciembre de 1902 y durante un tiempo sus obras permanecieron ocultas al público, guardadas en depósitos, hasta volver hoy a las salas. Hoy el Museo Histórico Nacional exhibe la colección de obras de Cándido López más grande del país. Las y los invitamos a recorrer la muestra Panorama Cándido, un artista en la guerra de la Triple Alianza.